Siento que ahora tenemos muy buen sonido. ¿No me escucha mejor? Perfecto, pues vamos a empezar. Nos faltan algunos compañeros, pero es importante que nos acerquemos cada vez más a la hora. En la sesión pasada se dio un debate, y qué bueno que haya debate. Decía Carneluti que es de la lucha de los contrarios de donde surge la verdad procesal, ¿no? Y entonces el debate ayuda. Si esto fuera lineal, si no hubiera discusión, pues difícilmente se asumen o se asimilan los retos o los conceptos que se quieren transmitir. Ahora, creo que vale la pena ir un poquito más atrás. Y quisiera saber de ustedes quiénes han tomado un curso sobre el nuevo sistema de justicia oral acusatorio. ¿Podrían levantar la mano, por favor? Bueno, perfecto, pues yo creo que cerca de la mitad. Y eso es muy favorable, porque realmente estamos concibiendo el derecho de ejecución penal como parte del sistema de justicia penal y como parte del proceso penal en sentido amplio. Esto es todavía más cierto una vez que la Corte ha decidido que todas estas controversias, todo lo que tiene que ver con la ejecución penal, es precisamente materia penal, ya que antes a qué rama se podría considerar que pertenecía a la ejecución penal, a la rama administrativa. Y esto tiene consecuencias muy importantes que vamos a ir explorando y explotando en este curso taller. Como en las sesiones anteriores, vamos a compartir la exposición. En principio, la idea es que yo participe cerca de 1 hora. Después, el segundo bloque de media hora, ahora vamos a ser un poquito más formales en esto, lo tendrán mis compañeros en la mesa. Y el tercer bloque de media hora será para preguntas y respuestas, sin perjuicio de que a lo largo de la exposición tengamos algunas preguntas aisladas, pues, para ir tomando el pulso al grupo y podernos comunicar mejor. Bien, decíamos que si el derecho de ejecución penal es parte del proceso penal y si estamos ya en el sistema acusatorio, en el sistema adversarial acusatorio, esto tiene consecuencias para la fase de ejecución penal. Es decir, no podemos tener un sistema de un tipo en la fase de conocimiento, en el proceso penal propiamente dicho, y tener un sistema completamente distinto en la fase de ejecución. No podemos basarnos en el derecho penal de acto para conocer la verdad procesal a lo largo del procedimiento, el proceso penal, y después volver al derecho penal de autor para llevar a cabo la ejecución. El derecho de ejecución penal es un derecho instrumental subordinado al derecho procesal penal, y el derecho procesal, o parte incluso del derecho procesal penal, y el derecho procesal penal tiene un carácter instrumental respecto del derecho penal. Es decir, el derecho procesal penal, incluyendo al derecho de ejecución penal, busca realizar los principios y los valores del derecho penal y no puede contradecirlos. Y entre estos principios en materia penal, algunos son particularmente relevantes para la fase de ejecución. El principio de materialidad, el principio de lesividad. Es decir, ninguna conducta que no sea material puede entrar a la sala de audiencias. Ninguna conducta que constituya una afectación a un bien jurídico puede ser materia de un reproche penal. Estamos valorando, y todas las reglas y todo lo que se estudia al analizar el procedimiento oral acusatorio tiene que ver con hechos que pueden ser verificables o refutables, hechos tangibles, porque si no son verificables o refutables, no son materia de una controversia penal. Pero también tiene que ver con hechos que sean lesivos. Tiene que haber lesividad. No hay delito sin lesión a un bien jurídico. Por lo tanto, en la fase de ejecución, en la fase penal ejecutiva, no puede haber una consecuencia jurídica negativa para la persona sin una conducta de su parte que sea lesiva, que tenga un carácter
reprochable por parte de la colectividad. Por supuesto, detrás de estos principios está el principio de culpabilidad. Si no puede haber reproche sin culpa, no puede haber reproche sin lesión a un bien jurídico y no puede haber reproche sin que exista un acto material. Entonces, creo que es muy importante conectar la parte sustantiva, la parte procesal y la parte ejecutiva. Todos tienen una misma línea, una misma dinámica. Y esto nos ayuda mucho para entender cómo, al momento de explicar y al momento de asumir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues nos encontramos con muchísimas resistencias. Hace todavía muy pocos años se decía, no, hombre, ¿qué pasa? ¿Por qué quieren cambiar el sistema? Lo que hay que cambiar es algunas partes y nada más. Pues hay que evitar la corrupción y hay que hacer algunos ajustes aquí y allá, pero ¿qué es eso de un nuevo sistema? ¿Qué ideas extranjeras traen ustedes que quieren plantear un nuevo sistema? Creo que esta discusión ya se ha ganado, bueno, por lo menos ya se ganó constitucionalmente, y creo que en la comunidad y en la cultura jurídica dominante ya está ganada prácticamente, y se dice, pues sí, el problema es un problema estructural, necesitamos un nuevo sistema, un sistema donde podamos realmente hacer efectiva la igualdad entre las partes, donde sea realmente el juez el que nos juzga, donde se puedan hacer valer todos los principios y las garantías del proceso. Y eso necesita un ambiente distinto al sistema escrito, inquisitivo, necesita un sistema de oralidad, de contradicción, de publicidad. Y así como costó mucho trabajo romper esa idea, o está costando todavía trabajo romper la idea, en materia de ejecución penal, yo diría que el tema no solamente es difícil, o igualmente difícil, es difícil en mayor grado. ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos a una concepción muy generalizada, que tiene una raíz histórica y religiosa inclusive, en el sentido de que buscamos y se busca transformar al individuo. Porque eso es una pretensión a la que difícilmente se renuncia, a decir, es que yo no quiero sancionar, yo quiero transformar, yo quiero cambiar al individuo. Pero esta pretensión de cambiar y de modificar al individuo, pues es una pretensión que choca con principios del Estado de Derecho. Es una intencionalidad que puede ser muy loable, pero que tenemos que reconvertir a la estructura jurídica, a los principios jurídicos y a los límites de intervención del Estado. Por eso entiendo que al plantear un nuevo sistema de ejecución penal, al romper un modelo de educación que tenemos, con el que crecimos, con el que hemos vivido, el modelo de la readaptación social, nos cuesta trabajo verlo. Y lo que aquí venimos a plantear tiene, yo diría, dos aspectos. Por un lado, una idea de propuesta, una idea alternativa, pero por otro lado, un planteamiento ya de tipo constitucional y legal, un planteamiento ya basado en la reforma constitucional del 2008, del 2011, y basado en precedentes importantes y en desarrollos importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto del Pleno como de la primera sala. De manera que no estamos únicamente, especulando, sí estamos construyendo, porque estamos desarrollando un sistema para el cual todavía no tenemos una ley ordinaria que así lo establezca y que nos lleve de la mano paso a paso para decirnos cómo hacer las cosas. Pero tenemos una Constitución que afortunadamente ya nos lo dice. Y tenemos precedentes judiciales que ya nos lo dicen. Esto va a generar muchos problemas cuando hay este desfase entre la ley ordinaria y los preceptos constitucionales o la interpretación constitucional. Y esto ya lo vivimos en el siglo pasado en México con un desfase similar que se dio a nivel del proceso penal. En 1917, Venustiano Carranza plantea una revolución procesal y anuncia una transformación profunda, y la Constitución le da una enorme importancia al sistema de justicia penal. Sin embargo, pasaron 17 años sin que se regulara en el plano ordinario esa revolución procesal. Y fíjense, pasaron 17 años de esa esquizofrenia entre un texto constitucional que planteaba un sistema de orientación acusatoria y una ley que era la misma ley porfirista con un sistema inquisitivo. El resultado de eso fue la consolidación en 1934 del sistema llamado mixto. Y aquí lo que no quisiéramos es que pasara eso. Y las
las condiciones están dadas para que no pase, porque tenemos afortunadamente el mandato constitucional para instrumentar la reforma. No se dejó nada más a un transitorio que dijese esta reforma entra en vigor en tal fecha, sino que hay un organismo del Estado que es la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que a partir de los transitorios de la reforma constitucional tiene la facultad de impulsar y de promover la reforma. Entonces ya hay un órgano que constituye una especie de garantía orgánica para llevar a cabo esta reforma con los medios necesarios para que no se diluya y no se pierda en el camino. Porque si lo dejásemos así, posiblemente nos pasaría lo mismo que pasó con el proceso penal ordinario, donde terminó en un proceso mixto, más inquisitivo que mixto, diría yo, y no queremos que pase aquí. Por eso me interesa mucho poner las salvaguardas, las advertencias, donde estarían los riesgos de que nuestro sistema de ejecución penal nuevo se viese desvirtuado y quedase en una especie de sistema mixto, parcialmente basado en el viejo paradigma de la redactación social y parcialmente basado en el nuevo esquema de debido proceso en la ejecución penal de derechos y obligaciones. Por eso creo que es muy importante marcar estas distinciones, y en la sesión pasada surgieron algunos temas que nos dan pie para poderlo establecer claramente. Quedó visto, por ejemplo, cómo ya vemos con ojos de sospecha los elementos que se suelen o se solían tomar en cuenta para determinar cuándo procede o cuándo no procede una libertad anticipada. Cuando esos elementos tienen que ver exclusivamente con aspectos de la interioridad, ya nos brinca un poco más, decimos, ¿cómo van a tomar en cuenta, cómo va a tener un efecto jurídico la medición que se hace sobre la psique de una persona o el pronóstico que se hace sobre una persona? Eso ya nos brinca un poquito más, y yo creo que ahí habría un mayor grado de consenso en la sala, por así plantearlo, en el sentido de que el hecho de que yo presente un resultado determinado o que se registre una determinada tendencia de mi personalidad en un estudio psicológico no puede afectar mi situación jurídica, no puede traducirse en más o menos años de prisión. ¿No les choca eso contra el principio de materialidad? O sea, ¿cuál fue la manifestación, cuál fue la afectación, la exteriorización de la conducta que ni siquiera fue posible observar a simple vista y se hizo necesario un estudio de personalidad para identificar allá en el fondo de mi ser que yo presento ciertas tendencias psicológicas? ¿No lo ven ustedes así? ¿No les parece que esto rebasa el ámbito del derecho penal? ¿Que no es penalizable, en pocas palabras, el tener la forma de ser? ¿O les parece a ustedes que sí puede tener una consecuencia jurídica el que se me evalúe de determinada forma, que se me califique de determinada forma? ¿Les parece que eso es consecuente con los principios del derecho penal? Sin embargo, yo creo que ahí se va dando ya el consenso, ¿no? Se va dando estos elementos que son tomados en cuenta en los estudios de personalidad. No es muy fácilmente sostenible en nuestro tiempo que puedan tener repercusiones sobre la libertad del individuo, sobre todo si lo vemos a la luz de ese derecho procesal que estuvo destinado a investigar mi responsabilidad en un acto. Y si yo soy responsable por haber realizado un ilícito penal, pues la consecuencia de eso es que yo enfrente una sanción, pero que no enfrente una forma de corrección determinada. Enfrento una sanción, no enfrento una manera de corrección. Eso va a mi conducta externa, no va a mi forma de ser. No es el proceso no es un diagnóstico sobre el individuo, sino es una verificación de responsabilidad penal. Si tuviésemos un procedimiento totalmente basado en el derecho penal de autor, entonces el procedimiento iría a determinar pues cuál es mi problema, cuál es mi tendencia, cuál es mi índice de peligrosidad, para ponerlo en ese lenguaje. Y la ejecución tendría como finalidad pues
aplicarme la terapia correspondiente para quitarme esa tendencia, ese índice, bajar, disminuir ese índice, etcétera. Pero nuestro procedimiento no está destinado a descubrir ese índice, está destinado a descubrir esa responsabilidad, si hay o no responsabilidad, y punto. Bien, pero si bien este aspecto de materialidad parece ya estar ganado, el tema de la lesividad, y no sé si me expreso claramente cuando hablo de la lesividad, es decir, el derecho penal sanciona conductas lesivas como condición de legitimidad de la norma penal. Si la conducta no es lesiva, pues no hay razón para ponerlo, ¿no? Incluso el Código Penal del Distrito Federal lo señala ya expresamente como norma positiva la sujeción al principio de lesividad. Y la Constitución lo señala cuando establece en el artículo 22 el principio de proporcionalidad penal. ¿Qué nos dice el 22 Constitución en ese sentido? La pena debe ser proporcional ¿a qué? Al daño causado. Entonces tiene que haber un daño causado. Ergo, si no hay daño causado, pues no hay pena, cero daño, cero pena. Por lo tanto, este criterio constitucional y legal es un criterio plenamente vigente y el derecho de ejecución penal no lo puede controvertir. Pero aquí nos cuesta más trabajo. En la materialidad está más fácil la batalla. En la materia de lesividad no lo es tanto, porque penetra todavía la idea de vamos a considerar si esta persona, si bien dejemos de lado los aspectos psicológicos, los aspectos que no son ni siquiera visibles, vamos a tomar en cuenta para el efecto de conceder o negar un reductivo de la pena de prisión o un beneficio de ley, vamos a tomar en cuenta si realizó actividades laborales, deportivas, educativas, culturales, etcétera. Si cumplió con las tareas que le fueron asignadas en estos rubros que son los rubros señalados por el artículo 18 constitucional. Y estamos con esto convirtiendo los derechos constitucionales en deberes. Donde nos dice la Constitución, tú tienes el derecho a oportunidades de educación, trabajo, capacitación para el trabajo, oportunidades de deporte y de atención a la salud, lo estamos convirtiendo en un derecho. Si tú no realizas las actividades 1 al 5, por lo tanto no estás preparado para la libertad y yo te voy de alguna manera a sancionar por esto. Y ahí tenemos un problema más difícil, decíamos, porque aquí sí estamos frente a conductas objetivas. Si es verificable si alguien participó en la escuela o no participó en la escuela, si alguien estuvo en actividades laborales o no estuvo, si hizo deporte o no hizo deporte. Y creo que en ese sentido venía la observación del compañero, si mal no recuerdo, dice ya estamos tomando en cuenta elementos o se están tomando en cuenta elementos objetivos, ¿cierto? Aquí se salva la materialidad, pero que nos queda pendiente la lesividad. Y necesitamos las dos, no son alternativas, son acumulativas. Tu conducta sí es material, sí es verificable, sí es refutable, sí se puede llevar a la sala de audiencias, como lo he visto llevar a la sala de audiencias estos temas en los juzgados de ejecución penal del Distrito Federal, donde en audiencia pública se ventilan los medios de prueba para ver si una persona trabajó o no trabajó. Pero sistema oral, sí, y se está trasladando en ese sentido a la sala de audiencias los principios del proceso, pero la materia sobre la cual se está juzgando y sobre la cual se está decidiendo no es una materia propia del derecho penal, porque no es penalizable el que una persona trabaje o no trabaje, estudie o no estudie, realice actividades laborales, educativas, culturales, etcétera. Eso simplemente no es penalizable. Entonces no hay lesividad, y si no hay lesividad, pues no puede haber sanción. Ahora, me dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué habla usted de penalizar? Nadie lo está penalizando. Lo único que estamos haciendo es aplicar la ley, que la ley nos dice, la persona tiene derecho a un beneficio de ley. Y si realiza estas actividades, se le otorga, si no realiza, no se las otorga. De manera que al que no se le dan, no se le sanciona. Diríamos entonces que no es
que no estamos penalizando la conducta de no realizar estas actividades, o sí las estamos penalizando? Ahí sería un trato discriminatorio, ¿no? Porque el acceso a los derechos, yo tengo derecho al deporte, a la salud, pero el no ejercicio... Perdóname, déjeme cumplir con una recomendación que me hicieron con toda razón. No, hasta no tener el micrófono porque no queda grabada, y quienes puedan escuchar esto después, cuando se repite esto, no tendrían la pregunta, la intervención. Puedes sentarte más cómodamente, pero con el micrófono. ¿Puedes repetirla, por favor? Ok, pues desde mi punto de vista sería un trato discriminatorio, porque el ejercicio de un derecho a la salud, al trabajo, a la educación, el no ejercicio de ese derecho me estaría causando un perjuicio, razón por la cual el trato sí sería discriminatorio, porque al final de cuentas son derechos de los que tenemos dentro. Bueno, la persona en una situación de presidio tiene derecho a ello, y el no ejercicio de esos derechos sería penalizable, y la persona que sí hace uso de ellos estaría recibiendo un trato diferenciado a mí que no hice uso de ellos. Entonces sí, para mí sería un trato discriminatorio. Y yo estimo que es un trato discriminatorio, pero discriminatorio porque te están aplicando una pena. Es decir, no es una pena con el nombre, no se dice, se va a imponer la pena de 5 meses de prisión a el sujeto X porque no participó en las actividades laborales determinadas, o deportivas inclusive. Pero se está diciendo, no tendrá derecho al beneficio esperado de la libertad anticipada en razón de esto. Y si ese no tendrá derecho a, se traduce en 5 meses de prisión más en relación con su compañero, ¿verdad?, que sí tuvo derecho a, y que había sido sentenciado a la misma pena. Me pregunto, ¿eso no es una forma de penalizar? Es decir, tenemos que ir a la naturaleza de las cosas, no a su denominación. El no conceder un reductivo es una forma de penalizar. Se traduce en pocas palabras, y para la vivencia de la persona privada de la libertad, se traduce en días, semanas o meses o años de prisión. Entonces estamos sancionando, estamos retribuyendo, estamos cambiando la situación jurídica a partir de algo que no es penalmente relevante. De manera que aquí el principio, la propuesta es solo aquello que puede tener relevancia penal para el proceso, puede tener relevancia para la individualización de la pena en la fase de su ejecución. Es decir, no podemos importar elementos distintos a aquellos que son penalmente relevantes. Y solo una conducta penalmente relevante merece pena, pues solo una conducta penalmente relevante merece que se afecte la pena, que no se me conceda a mí un determinado reductivo de la pena de prisión. En el viejo esquema kelseniano, si es D delito, habrá P pena. Si no hay D delito, no hay P pena. Bueno, pues aquí podríamos trasladarlo a la fase de ejecución. Si hay una conducta que tenga características de lesividad, como se exigen para el delito, puede haber afectación a la pena. Si no hay eso, no puede existir afectación a la pena. Ahora, queda transmitida la idea en este punto. Es decir, en el ámbito de ejecución, debe quedar fuera todo, por principio de cuentas, todo lo que no sea material. Todo lo que no tenga la característica de materialidad, todas las formas de ser, todos los estados de ánimo, todas las tendencias delictivas, todos los pasados delictivos que ya fueron objeto de juicio, todo eso que no constituye el actuar presente, que trascienda de la persona privada de la libertad, debe quedar fuera de análisis, no debe ser objeto de ningún tipo de resolución de controversia judicial. Y no por someter esos elementos a un procedimiento moderno, los revestimos de legitimidad. Es decir, no por tener una sala de audiencias y debatir públicamente sobre si la persona hacía deporte o no hacía deporte para determinar si se concede un beneficio o no, no por eso le damos legitimidad al elemento hacer deporte para obtener un reductivo de la pena de prisión. Es
Es decir, la forma no hace aquí, no le da legitimidad a las cosas. Entonces, ese elemento de lesividad, de materialidad, sale. Pero aquí tenemos una pregunta, compañero. Todo esto, el discurso, lo que plantea, a mí me genera mucha confusión. Tal vez porque estoy muy casado, como usted lo dice, con los conceptos anteriores, el paradigma cambia. Al escucharlo, parecería así de bote pronto, que una vez que se impone la pena y se pasa a la ejecución, el único punto es cumplirla en totalidad, lisa y llanamente, independientemente de que haga uso de los derechos, de que participe en actividades deportivas, laborales, lo que sea, el que decida hacerlo o el que no, cumplir la pena completa. Hay una parte de cuando hablábamos de readaptación, la pena buscaba una finalidad y a pesar de las bondades que se podría pensar, siempre daba pauta a la discrecionalidad, o sea, que pudiera haber excesos, pudiera haber corrupción en la decisión. Ahora bien, aquí parecería, y basándome en el concepto que usted nos dio, si no me equivoco, tal vez lo noté mal, en reinsertar sería el restablecimiento pleno de los derechos de las personas tras haber cumplido la pena, en sus palabras. Si solamente te voy a regresar al estado en que te encontrabas antes de haber ingresado al sistema penal, el tiempo que esté privado de libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución, parecería castigo, castigo estéril, o sea, castigo sin razón alguna. Es decir, al sujeto solamente lo inoculamos, te extraemos del medio en que te encontrabas para mantenerte privado de libertad durante el tiempo que se te va a determinar por la conducta cometida, por el principio de acto, dejando a un lado las cuestiones de autor. Entonces, yo lo que quiero entender aquí, si en el anterior se buscaba la readaptación, había un estigma hacia la persona, porque sí, definitivamente, te voy a readaptar, ya te estoy diciendo inadaptado, sería el sentido contrario. Aquí la finalidad, la entiendo así, solamente te voy a regresar al medio en que te encontrabas antes, tal cual estabas antes, porque tú así lo decidiste, porque no hiciste uso de los derechos que tenías, de los pocos derechos que de los pocos derechos que te quedaron latentes a ejercer dentro, porque los otros tantos estaban restringidos. Ese es mi punto. ¿Cuál es la finalidad? Antes se buscaba la readaptación, se dejaba a un lado la pena estéril, y aquí me parecería a mí que la pena va a quedar estéril. Solamente es mantenerte privado en un medio a puertas cerradas. Esa sería mi pregunta. Perfecto. Me parece excelente el planteamiento para el análisis. Habla usted de una pena estéril, ¿no? Entonces, buscamos darle un sentido a la pena. Pero aquí tenemos un elemento que, entre los derechos que conserva la persona privada de la libertad, conserva, dentro de las limitaciones necesarias que impone la prisión, el derecho a mantener su proyecto de vida. Y entonces, en la esterilidad o el carácter fructífero de la pena no lo va a determinar el Estado, lo va a determinar la persona privada de la libertad. Él va a decidir, o ella van a decidir qué van a hacer con esos años de privación de la libertad. El Estado lo que le corresponde es proporcionar, primero, un clima básico de legalidad, de seguridad jurídica, y segundo, jurídica y material, y personal, y segundo, una serie de servicios, una serie a título de derechos. Esos derechos los podrá tomar el individuo, y seguramente muchos harán un aprovechamiento de esos derechos, otros no. Pero lo que nos toca como Estado es garantizar esos derechos. No podemos tomar el control de la conciencia del individuo para decir, tienes que aprovecharlos
o no podemos evaluarlos en buenos y malos, o aquellos que aprovecharon el periodo de internamiento o no lo aprovecharon. Cada quien sabrá qué hace con su vida dentro y qué hace con su vida fuera. Y cada quien enfrentará las consecuencias jurídicas, porque estamos hablando con adultos imputables, si no, no estarían aquí, y enfrentará esas consecuencias jurídicas de sus actos fuera y de sus actos dentro. Y si decimos que una persona que cumple una pena de prisión no asimiló o no entendió el sentido de la pena, pues aquí tendríamos quizá un problema de inimputabilidad, ¿verdad? Porque el que no entiende que recibe una consecuencia jurídica negativa después de estar varios años en prisión, seguramente tiene un problema de otro tipo que lo colocaría en la zona de las personas sin responsabilidad penal. Pero eso nos puede llevar un poquito más lejos, es decir, más allá del sentido liberal, es decir, y de la libertad de conciencia y del proyecto de vida y mi derecho a decidir mis opciones dentro de las restricciones legales que se me imponen. Yo creo que tendríamos que ver el sentido de la pena. El sentido de la pena es muy relevante, pero preguntémosle a eso al legislador cuando está como legislador penal. ¿Para qué pones penas? Creo que aquí ayuda mucho distinguir entre la fase del proceso penal y la fase, el sistema penal legislativo y la ejecución de las penas. Lo que en el derecho de ejecución penal nos ayuda muchísimo es separarlo, distinguirlo para identificarlo bien. A nosotros nos compete únicamente el espacio por excelencia, la prisión. Hay otras sanciones penales, pero nos interesa la más vulnerable, la más delicada, que es la pena de prisión. Que en ese espacio, que en ese tiempo, se apegue el Estado a la legalidad, se observen y se cumplan los derechos humanos como lo establece el 18 constitucional. No nos interesa el antes y el después, nos interesa el presente. El juez de ejecución es un juez del presente, es un juez que ve en realidad qué está pasando aquí, en este momento. Es un juez que no suda calenturas ajenas. No le importa ver qué pasa si esta persona vuelve a delinquir. Si vuelve a delinquir, ya me lo volverán a traer. Pero a mí me interesa, yo cumplo mi función, que es esta nada más. Y en esa separación de funciones está previamente la función del legislador, la función del juzgador y la función del ejecutor. El legislador tiene que cuestionarse por qué impone las penas, por qué impone la pena de prisión. Preguntémoselo a él. Quizás nos pueda dar una respuesta como la que da Ferrajoli, que nos dice, bueno, es para proteger a la sociedad del delito, ciertamente, pero también, paradójicamente, para proteger a ese individuo respecto de la venganza pública o privada. Es para introducir un elemento de racionalidad. Lo estamos protegiendo a la sociedad, con lo cual dice el derecho penal es poco efectivo, porque no nos sirve de muchísimo, pero sí nos puede servir de mucho el derecho penal para proteger a ese individuo y aplicarle una sanción, primero, que no sea la sanción de la popular, que no sea la simple venganza popular, y segundo, que no sea una sanción vengativa descontrolada por parte del Estado. Es decir, ni linchamientos públicos ni linchamientos privados. Una pena legal. Estamos protegiendo a ese individuo. Entonces, tiene que haber una racionalidad en la labor legislativa. Tiene que haber la racionalidad en la labor del juzgador. Yo voy a adjudicar responsabilidad en base a si los supuestos que estableció el legislador se dan o no se dan y en qué grado, ¿no? Entra poder de verificación fáctica, poder de denotación jurídica y poder de equidad, ¿no? Los hechos fueron o no fueron ciertos, cómo los encuadro, en qué norma los encuadro y en qué grado los reprocho. Y llego a la fase de ejecución, que es la que nos compete ahora a nosotros. Aquí yo tengo un título, el título que me manda el juez. A esta persona aplícale, yo ya decidí en base a lo que me mandó el legislador, aplícale 8 años de prisión. Pues yo soy un ejecutor y me toca cumplir la pena. A mí en ese momento como ejecutor o como autoridad judicial que controla al ejecutor, no me toca cuestionarme el porqué de la pena. Yo no puedo cuestionar el título legal que me ordena aplicar la prisión de 8 años a una persona. No puedo. No puedo ni preguntarle por qué, ni entrar en los detalles del hecho delictivo que lo trajo aquí. Eso no me interesa. A mí me interesa, el referente es el título.
título de prisión preventiva o título de pena privativa de la libertad. Y yo voy a ejecutarlo. Y voy a ejecutarlo ¿cómo? Entonces nuestro tema es cómo ejecutar la pena. ¿Cómo hacerle para ejecutar la pena? Y aquí es donde entramos a este ámbito desde una perspectiva de análisis desde los derechos. Es, bueno, esta ejecución, esta orden, yo la tengo que interpretar de acuerdo con un marco de derechos y obligaciones. No tengo otro referente. Podría tener otro. El referente sería, mi objetivo, mi mandato es, usted corrija a esa persona. Usted cambie a esa persona. Pero ¿será ese el mandato? ¿Será legítimo ese mandato constitucional? ¿O el mandato es el de usted puna a esa persona? Sé que nos cuesta trabajo ver el derecho penal como un derecho punitivo, pero eso es. El artículo 20 constitucional establece que la finalidad del proceso es evitar la impunidad. Y evitar la impunidad es punir, es sancionar. Y sancionar es aplicar una privación o restricción coactiva por parte del Estado de determinados bienes jurídicos. ¿Tiene ese carácter aflictivo, necesariamente aflictivo? Sí. Si no queremos que tenga ese carácter aflictivo, tendríamos que sacarlo del derecho penal. Pero entonces tendríamos que preguntarle al legislador por qué le das el carácter aflictivo a esta conducta. Pero a mí me mandan una orden que tiene un carácter aflictivo inevitable. O sea, la pena es, como su nombre mismo nos dice, es una medida ingrata, indeseada por el individuo. Pero tenemos una pena que la vamos a aplicar en las condiciones de un Estado democrático. Esa pena vamos a buscar que se centre en lo que el juez impuso, que no se exceda de eso, que no vaya más allá. ¿Cuál es la pena? La pena de prisión. Entonces, primero, que no tenga aditivos agregados adicionales. Que esa pena sea la determinada por el juez, que no sea modificada por la autoridad judicial, por la autoridad administrativa, 21 constitucional. Pero, segundo, al cumplir esa pena, tienes derechos. Y ahí es donde este esquema que manejamos del tríptico de los derechos, que vamos a desarrollar más. Es decir, hay derechos que conservas, derechos que se te ven limitados y derechos que adquieres. Entonces a mí me toca garantizar ese límite. Y el punto está en ver si en los derechos que adquieres, la discusión está entre los que se adquieren y en los que se adquieren de manera explícita por mandato del 18 constitucional, estos 5 que hemos nombrado, si esos son derechos realmente o si son facultades del Estado. Y aquí vienen dos visiones encontradas, tan encontradas como el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Uno es que ese no es un derecho tuyo, sino es una facultad mía. Es la facultad de educarte, es la facultad de obligarte a hacer deporte, es la facultad de someterte a un tratamiento psicológico y si no, aplicarte algún tipo de consecuencia negativa o penalidad. Y el otro es decir, es derechos, son derechos y los derechos pueden ejercerse o pueden no ejercerse sin ninguna consecuencia negativa para el que decide no ejercerlos. El tema se desplaza de poner el foco, así como si tuviéramos estos otros focos que se utilizan así para, como en el teatro, ¿verdad? De la proyección de la pantalla sobre el individuo. Antes estaba puesto sobre el individuo, si ese individuo cambió o no cambió. El derecho de ejecución penal amplía el espectro de la luz y lo pone sobre todos, sobre la autoridad y sobre el individuo. Al individuo le toca cumplir su pena y tendrá consecuencias si no la cumple en mayor o menor grado, es decir, si se fuga, reprende, o si no la cumple en el sentido de, sin fugarse, incurrir en infracciones administrativas, tendrá consecuencias jurídicas por ello. Pero estamos iluminando también la parte de la responsabilidad de la autoridad. ¿Y qué le toca a la autoridad? Le toca garantizar ese escenario de derechos, satisfacer esos servicios que le mandata la Constitución, los que le mandata de manera expresa y otros que le mandata de manera implícita. Y si se cumplen estos dos elementos, los derechos expresos y los implícitos, los expresos que hemos mencionado y los implícitos como el derecho a la alimentación,
en reclusión, el derecho a un techo en reclusión, que no están expresamente señalados en el 18 constitucional, pero que obviamente ahí están. Si se cumple eso, la autoridad cumple. Y dejemos que sea el individuo el que decida qué va a hacer con esos derechos. Ahora, si le quitamos esta carga a las autoridades administrativas, veamos cómo simplificamos enormemente su función. Nos convertimos en administradores de un establecimiento que bien podría equipararse a un municipio amurallado, ¿verdad? Los convertimos en proveedores de servicios, en reguladores de la vida interna, y ya, que tengan que estar, que esté funcionando la panadería, la tortillería, que existan oportunidades de deporte, que existan todos esos elementos de ese peculiar municipio que le toca proveer a la autoridad. Y le quitamos toda la carga y toda responsabilidad por ver internamente cómo cada uno de esos internos está aprovechando ese clima, ese bien común que se ha establecido en la vida en reclusión. Y hacemos, por lo tanto, que estas conductas, tanto las del interno como las de la autoridad, sean posible someterlas al control judicial, a la jurisdiccionalidad. Porque yo sí puedo someter a control judicial si hay servicios o no hay servicios. Puedo someter a control judicial si la persona privada de la libertad fue sancionada correctamente en forma administrativa o no fue sancionada correctamente en forma administrativa. Entonces entramos al tema de la materialidad. Y ahí incorporamos otra vez la lesividad. Ahora la lesividad. Tú no realizaste determinadas actividades deportivas. ¿A quién lesionaste? Tuviste un programa educativo. ¿A quién perjudicaste? A nadie. No hay lesividad. No hay consecuencias negativas. Y claro, pese a todo, surge la idea, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues estamos haciendo con ellos algo muy triste. O sea, la función del ejecutor de sanciones es triste. Como más triste es la del verdugo, ¿verdad? Cumplir una resolución, aplicar una sanción. Pero lo que nos tranquiliza y lo que nos da elementos es que por lo menos esa sanción la vamos a aplicar de manera que se mantenga la legitimidad del Estado al imponerla conforme a derecho, al establecer las reglas, al establecer la legalidad. Eso seguramente permitirá que los internos que lo quieran puedan aprovechar los servicios. Mientras que si nos centramos exclusivamente en el aspecto, o si nos centramos en el aspecto de la integridad del individuo, lo más probable es que suceda lo que sucede en nuestras prisiones, que lo que necesitamos redactar es a la prisión. Es decir, estamos exigiendo una serie de estándares de excelencia en el individuo cuando el centro no tiene las condiciones para garantizar lo elemental, ¿no? Hay una fundación en el Estado de México, Reintegra, que apoya la defensa de las personas privadas de la libertad. Y ellos le dan un consejo a los internos. Les dicen, miren, se seleccionan los casos y ven qué defensas toman. Y les dicen, miren, ustedes no se preocupen del caso. Ustedes cuiden su vida, nosotros cuidamos su caso. Entonces, tener un régimen de transparencia, de legalidad, donde el interno no tenga que tener como encomienda cuidar su vida, sino que eso se dé por supuesto. Un sistema donde el Estado sea responsable de garantizarnos la seguridad en un sitio donde él tiene el control perimetral y el control de toda la vida institucional. Entonces, eso implica, pero asumir esto y asumir este clima de legalidad interna implica renunciar a la otra pretensión. Porque la otra pretensión, la de transformar, lleva consigo el ejercicio de poderes discrecionales, lleva consigo actos de corrupción y lleva consigo la enorme distracción de los cuerpos técnicos de las prisiones en vez de estar centrados en el funcionamiento de las actividades municipales, ¿no?, estar centrados en lo que está sucediendo en el interior y en la mente y en el inconsciente inclusive de cada uno de los internos. Liberémoslos de eso.
si la persona interna necesita atención psicológica, que se le preste, pero es un servicio. ¿Qué acaso los servicios psicológicos no tienen como regla fundamental? Las terapias psicológicas están regidas por, primero, la libre voluntad del paciente, y segundo, por la confidencialidad de la información, y tercero, por el interés superior del paciente. Entonces vean cómo aquí, a través de la intervención psicológica, es un excelente parámetro para determinar cuál es nuestro enfoque. Con un enfoque de readaptación, es una forma de intervención sobre el individuo, que viola estos tres principios de la psicología. Con un enfoque desde los derechos, bueno, yo tengo el derecho a, y si así como me duele la muela, pues me siento deprimido, pues pido ver a un psicólogo, que ojalá que sea un psicólogo externo al establecimiento, pero yo sé que ese psicólogo mantendrá confidencialidad la información que yo le dé y que estará viendo por mi interés y no por el interés de la institución, que no proporcionará esa información a la institución, y menos aún que esa información servirá de referente a la institución para decidir si yo tengo una valoración favorable o no favorable para determinada situación jurídica. Aquí existe una total disociación entre el tratamiento y la medida de atención y lo que es un servicio prestado por la institución. Creo que este es el enfoque. Yo quisiera nada más tener este bloque haciendo una referencia, dando una lectura a las tesis de la primera sala sobre el derecho penal de acto y derecho penal de autor, que ya le vimos los números, pero tenemos el servidor, ¿verdad? Si nos puedes ubicar tesis 16693, por favor. Y Gabriela, si me haces favor de leer las partes relevantes. Vamos a ver si nos conecta, vamos a ver si vamos a poner a prueba lo que hemos comentado ahorita, si esta perspectiva del derecho penal de acto atraviesa, va desde el derecho penal sustantivo, el procesal, y si se extiende o no se extiende al ejecutivo. Es decir, la cuestión es 160-693. Décima época. Queda el planteamiento que vamos a decir. La pregunta es, sí, derecho penal de acto, pero este derecho penal de acto, ¿es aplicable también a la fase de ejecución o se queda en la fase del derecho penal sustantivo y del derecho del proceso penal relativo al juicio justo? Esa es la cuestión. Vamos a ver qué elementos nos da la Corte, cómo se pronuncia la primera sala en ese sentido. Eric, puedes ponerla también como derecho penal de acto tal cual, en décima época. Sí, nada más décima primera sala, derecho penal de acto. Y ahí nos vienen las tesis. Pero me da la impresión que no alcanzan a leer desde atrás, ¿verdad? Ni desde adelante. Bueno, entonces, por favor, Gabriela. Bueno, esta tesis es una tesis aislada de la primera sala de la décima época, con número de registro 160-693. Y el rubro dice así: derecho penal del autor y derecho penal del acto, rasgos caracterizadores y diferencias. De la interpretación sistemática de los artículos 1, 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor. Entender las implicaciones de ello requiere identificar sus rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena.
Al sujeto activo del delito, que en esta teoría suele ser llamado delincuente, puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita. Cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena. Incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto, que precisamente es lo que hablaba el maestro, que es con lo que estamos, el nuevo paradigma está tratando de erradicar esta postura. También, como un medio que pretende corregir al individuo peligroso o patológico, bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por ello, el quantum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógico necesaria entre el delincuente y el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad peligrosa o conflictiva fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado, actuando a través de sus órganos, está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes de la persona, o por lo menos utilizarla en su perjuicio. En cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor. Lo asume como un sujeto de derechos y en esta medida presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal queda fuera del ámbito sancionador del Estado. Esa sería la tesis. Gracias. Esto es justamente esta idea que la primera sala utiliza un lenguaje inclusive bastante accesible, la forma en que cada quien lidia con su pena es cosa de cada quien. Al Estado no tiene responsabilidad por eso. Es interesante ver cómo, por ejemplo, se suelen evaluar los resultados del sistema de ejecución penal en base a la reincidencia. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué podríamos sensatamente retribuir favorable o desfavorablemente al director de un centro por el grado de reincidencia de las personas que egresan de ese centro? ¿Qué está en su resorte el determinar que una persona que salió de ahí vuelva a cometer un delito? Que le diéramos, por decirlo, un estímulo económico, ¿verdad? Porque sus egresados tuvieron un bajo índice de reincidencia, ¿no? Depende de eso. Tendrá la más mínima, pero ¿qué sí podemos pedir al director? Que se ocupe de lo que tiene enfrente, ¿verdad? Lo que se ocupe del centro, de que los suministros lleguen a tiempo, ¿verdad? De que tengan condiciones de seguridad, etcétera, cada uno de los elementos. Y quisiera nada más, ahora sí, terminar este bloque para cederle la intervención a los compañeros que hagan sus propios desarrollos de acuerdo con el libre desarrollo de su personalidad académica. Nada más insistiendo en que, si bien ahorita por los temas que fueron planteados nos hemos centrado en el aspecto de beneficios de ley, de reductivos de la pena de prisión, relacionándolos con estos principios de materialidad y lesividad, el derecho de ejecución penal es mucho más que eso. Es decir, justamente se trata de que al simplificar y al tener parámetros objetivos, verificables, para determinar la duración de la pena en la fase, o la individualización de la duración de la pena en la fase de ejecución, podamos atender otros aspectos que actualmente quedan completamente descubiertos, inclusive quedan descubiertos por las leyes
estatales que se han venido aprobando y la del Distrito Federal que se han venido aprobando después de la reforma constitucional de 2008 y que tienen que ver con este marco de derechos del interno, la garantía de los derechos. Es decir, difícilmente encontramos leyes que nos establezcan procedimientos concretos para hacer valer mis derechos en reclusión. Es decir, ¿qué hago yo si no tengo seguridad interna? Si soy objeto de extorsión interna, ¿a quién acudo? ¿Dónde está la garantía jurisdiccional? ¿Cómo puedo ir y decirle al juez, bueno, usted juez del proceso me impuso una pena, pero aquí la que me están aplicando es otra mucho más distinta? Ojalá que fuera la pena que usted me impuso, pero la peor parte de la pena es la que no está escrita en su sentencia. Y dígame cuál es el procedimiento. Yo quisiera tener procedimientos, así como en materia civil tenemos bien delineados los procedimientos que hay que seguir para cada acción. A ver, ¿cuál es el procedimiento aquí para exigir una atención médica? ¿Y cuáles son los recursos que hay? ¿Y cuáles son, eso es en la parte procesal y en la parte sustantiva, y cuáles son los derechos? ¿Cómo determinamos qué criterios hay para ver hasta dónde llegan los derechos que adquiero, hasta dónde se me limitan los que se me limitan? Es decir, entrar a la sustancia. Y esa parte está completamente fuera del ámbito actual. Entonces, la idea del derecho de ejecución penal, de un derecho de ejecución penal, es justamente esa, garantizar no solo la seguridad jurídica en términos de duración de la pena y esa prolongación, digamos, de las consecuencias jurídicas del delito, sino garantizar mi seguridad material y garantizar el acceso a los derechos y la protección de los derechos que tengo, que adquiero y que conservo durante la reclusión. Ese es el gran tema ausente. Entonces, de eso se trata el desarrollo del derecho de ejecución penal. Pero déjenme terminar aquí, y aquí terminamos esta primera parte para los efectos de las transmisiones en las casas de la cultura, que nos hacen el enorme servicio de apoyarnos con la repetición o la réplica de los cursos, y pasamos a la segunda parte, que son las intervenciones de los compañeros y compañeras defensores públicos. Muchas gracias. El hecho de que nosotros, compañeros defensores, estemos aquí colaborando con el maestro Sarri, nosotros tomamos en un primer momento el curso taller de Derecho Penal Penitenciario, y nuestra obligación, nuestra encomienda ahora, nuestro compromiso fue el hecho de que tenemos que colaborar para reproducir el curso taller a más compañeros, a más población jurídica. Entonces, por eso estamos aquí. Tenemos a los demás compañeros defensores que tomaron el curso en su primera etapa, que fueron 90 compañeros, fuimos 90 compañeros. En estos momentos también ya reproduciendo la conferencia anterior, justamente hoy la están reproduciendo en algunos estados, como en el Estado de México, en Hidalgo, en algunos otros estados. Entonces, por eso estamos aquí. Yo quisiera retomar un poco el punto que estábamos hablando ahorita con la tesis 160-693. Para complementarla viene la otra tesis que tiene el registro 160-694. Y ahí me gustaría que alguien me ayudara a ir leyendo las partes de los artículos que mencionamos. Están señalados con un post-it. ¿Quién quiere colaborar? ¿No? Esta tesis aislada también está publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su Gaceta y es de noviembre de 2011. El rubro dice así: Derecho Penal de Acto. Razones por las cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decanta por dicho paradigma. Es una interpretación sistemática de los artículos 1, 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo. A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1 constitucional,
pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Si procedes, compañero. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Segundo, tercer, cuarto, quinto párrafo. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Sí. ¿Continúo? No, continuamos. Gracias. Además al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por eso queda acorde, esta interpretación de la Corte está acorde con el artículo primero constitucional en ese sentido, de que queda prohibido también hacer cualquier discriminación o señalamiento en contra de las personas, aunque estén privadas de la libertad, ellas siguen conservando su derecho a no ser discriminadas o señaladas o estigmatizadas. Continuamos la lectura de la tesis. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad protegida por el artículo 14, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si continúa con la lectura del 14, por favor. Tercer párrafo. Artículo 14, tercer párrafo. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Esta disposición es la que revela de modo más claro y literal posible que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas, no la personalidad. Es decir, solo aquel acto prohibido por una norma penal clara y explícita puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. Si continúa, compañero, por favor. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Ajá, muchas gracias. El abandono del término readaptación y su sustitución por el de reinserción a partir de la reforma constitucional de junio de 2008 prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término delincuente también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un derecho penal de autor, permisivo en la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo constitucional. Si me hace favor, compañero. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Es por eso que este párrafo constitucional reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición. Por eso
De ahí el paradigma del que estamos hablando actualmente en el marco teórico que nos estamos integrando en estos momentos, tienen esa base, la reforma constitucional, y por ende es que se trata ya de abandonar el hecho de la readaptación, del cambio, del curar a la persona que está enferma o que está desadaptada, y por ello brindándole, es una obligación que va a tener el Estado, de brindarle como sujeto de derechos y obligaciones las oportunidades de, como decía el maestro Sarre, seguir conservando los derechos, seguir incluso con un proyecto que él ya tenía, que la persona ya tenía de vida antes de estar privada de la libertad. El Estado tendrá la obligación de proporcionarle esos derechos, de que siga conservándolos. En este sentido, no sé si quiere continuar, licenciada. Buenas tardes, compañeros. También, a manera de presentación, probablemente la vez anterior omitimos de esta presentación. Yo estoy adscrita a un juzgado, al juzgado primero de ejecución, un juzgado de distrito especializado en ejecución de penas. Cuando nosotros tomamos este curso, nos motivó el hecho del curso nos motivó pensando que íbamos a adquirir conocimientos actuales, es decir, para llevarlos a la práctica con la legislación aplicable. Pero fue muy satisfactorio, muy enriquecedor presenciar y escuchar la propuesta de reforma del maestro Sarre. Por esta circunstancia, la reforma del maestro Sarre se centra principalmente en lo establecido por el artículo 18 constitucional, que nosotros ya nos lo sabemos, que el sistema penitenciario se basará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Esta interpretación y todo la explicación del maestro Sarre nos abrió muchos caminos, a lo mejor a ustedes, a mí en lo particular, para el trabajo de todos los días. Esta interpretación dice el maestro Sarre, el no interpretar adecuadamente el artículo 18 constitucional en un contexto de derechos humanos equivaldría a que nosotros continuáramos interpretando y llevando a la práctica que el derecho, que más bien el trabajo, como lo menciona lo menciona el artículo 18, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud, seguirían siendo, como generalmente nos hemos adaptado a ello, seguirían siendo unos meros medios, aun cuando lo dice el texto, pero como unos medios para lograr un tratamiento técnico, progresivo, individualizado, fuera del contexto de derechos humanos. Esto nos costó un poco comprenderlo. A lo mejor ustedes ya tienen mucha experiencia al respecto en el manejo de los derechos humanos, pero su servidora tuvo que hacer una especie de cambio, porque todos los días estamos trabajando sobre lo que yo les estoy diciendo, no sobre la concepción ni la reforma que nos ha explicado genialmente el maestro Sarre. Muchas ocasiones, el interpretar como meros medios, meros instrumentos, el derecho humano a la educación, el derecho humano al trabajo, el derecho humano a la capacitación, el derecho humano al deporte y a la salud, aunque dijéramos ya está comprendido desde que dice el sistema penitenciario se organizará sobre el respeto a los derechos humanos, nosotros la mayoría lo desvinculábamos a los otros derechos que hacen referencia y le damos la interpretación, reitero, como medios, ahora sí que como medios exclusivos para lograr un tratamiento. ¿Cómo?
Darle esa interpretación es ubicarnos, como nos dijo la licenciada Gaby, es ubicarnos en un derecho penal de autor, no en un derecho penal de acto, donde lo más importante es eso precisamente, el considerar al sujeto que se le impuso una pena, es un sujeto de derechos y obligaciones que puede y debe ser responsable de sus propios actos. Esto nos lleva a cuestionar lo que en la práctica la mayoría de los compañeros que estamos manejando la etapa de ejecución penal ante el juez del proceso y su servidora ante el juez de ejecución, todavía tenemos ese manejo, esa interpretación de darle un tratamiento, de darle a estos medios como un mero instrumento para lograr un tratamiento. Nos ha costado en un momento dado llevar a cabo esa transformación o ese cambio ante nuestros centros en nuestro centro de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados al manejo anterior del paradigma, utilizando las palabras del maestro, en donde se determinaba que el sentenciado, la persona privada de su libertad, tenía que abocarse él a llevar a cabo este tipo de actividades educativas, actividades culturales, actividades todas las que nosotros conocemos, pero no considerados, le dábamos otra connotación, ¿no? Como una aceptación por parte del sujeto que está privado de su libertad. Ha habido algunos problemas en la práctica, vuelvo a hablar de la práctica, porque eso es lo que todos los días estamos inmersos nosotros. Ha habido algunos problemas para que en un momento dado podamos llevarlo, como decía la vez anterior el compañero, nosotros propugnamos los cambios en nuestro centro de trabajo, pero hay un problema que se llama las situaciones procesales. Justamente el día de hoy tuve en las manos, me notifican una resolución de segunda instancia en donde acertadamente la compañera defensora pública adscrita al juzgado al Tribunal Unitario hace valer todos estos conceptos, estos conceptos que nos ha vertido el maestro Sarre, en tanto que en primera instancia el juez de ejecución niega la libertad preparatoria, argumentando, bueno, su sustento es la opinión desfavorable de las áreas en psicología, criminología, educativa y otra que no recuerdo en este momento. Y concluye que la persona privada de su libertad, en este caso el sentenciado, no está apto para una reinserción social. Es decir, vemos la incongruencia, ¿no? Al mismo tiempo se maneja reinserción social, pero utilizando los instrumentos, los medios, no como en un ámbito de derechos humanos, sino como un mero instrumento para lograr un tratamiento progresivo y permanente. La compañera acertadamente, reitero, siguiendo los señalamientos del maestro Sarre, elabora unos agravios pero muy acertados, y hoy me notifican y el Tribunal Unitario me confirma en todos sus puntos, me confirma la resolución. No es del primer circuito, la resolución no es del primer circuito. Entonces, en un momento dado, ahí al leerla, digo, bueno, pues si estamos enfrentados, tenemos que avanzarle como defensores públicos con pues el siguiente medio de impugnación, que volvemos a sugerir que sea la vía de amparo. En este caso, a mí me causa mucha satisfacción
el hecho de utilizar y de llevar a la práctica todos los elementos que hemos estado trabajando desde la clase anterior y que en un momento dado vamos a ver frutos, no creo muy lejanos, porque vamos a empezar a sentar precedentes en vía de amparo. Vuelvo a repetir, este panorama, este paradigma propuesto por el maestro Sarre nos abre muchas posibilidades porque el maestro Sarre empieza en uno de los artículos, si ustedes ya lo leyeron, dice que es el primer párrafo, la primera aseveración de que el sistema penitenciario se organizará sobre las bases sobre la base del respeto a los derechos humanos. El maestro Sarre dice, es innecesaria tal señalamiento, pero yo decía no, es necesaria, porque muchos de nosotros no le damos esa connotación, no estamos acostumbrados a darle esa connotación que estamos obligados, no solamente nosotros, sino todas las personas involucradas en la etapa de ejecución. Otro gran avance con este proyecto del maestro es el darle la debida importancia a la etapa de ejecución penal, que por mucho tiempo, como él lo reiteró desde el día de hoy, estuvo muy ajena a la acción jurisdiccional, a la actividad jurisdiccional, estuvo muy involucrada en la etapa en la actividad administrativa. Y muchos de nosotros hemos estado formados en ese paradigma y nos va a costar y nos está costando un poco el de desenvolvernos con estas reformas constitucionales. Pero, repito, agradezco la oportunidad de poder estar presente en esta propuesta y sobre todo llevar a cabo una réplica con ustedes que son los defensores y que están al día trabajando en este campo de ejecución penal que para muchos a lo mejor es desconocido, pero que es muy interesante, sobre todo porque también debe de respetarse en la etapa de ejecución penal los derechos humanos, que creo que la mayoría pensamos, pues eso es en el proceso o en vía de amparo o anteriormente llamadas garantías individuales, podríamos hacerla valer el amparo. No, probablemente no habíamos tenido ese alcance de considerar que en ejecución penal debemos respetar esos derechos humanos. Gracias, maestro. Como lo ha indicado la compañera, la autoridad judicial resiste a dar una aplicación correcta del artículo 18 constitucional, bajo el argumento de que están aplicando una ley, que están aplicando un acuerdo del Pleno, del Consejo, para ver qué requisitos debe de cumplir la persona para obtener una libertad anticipada. Evidentemente que esto es contrario a la Constitución, hay que hacerlo notar, hay que hacerlo valer. Hace unos días hubo una notificación que a mí prácticamente me da risa, en el sentido de que el estudio de criminología dice que para dar su opinión hace una entrevista al interno y le pregunta qué es lo que va a hacer en el caso de que quede en libertad. Y el interno dice, bueno, si no encuentro trabajo, me voy a dedicar a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? A robar. Motivo suficiente para que indicara en su opinión, no procede, libertad. Y la resolución del juzgado fue la misma. No procede a la libertad porque es una persona que no puede reinsertarse porque va a dedicarse a robar. Lo cual la Constitución no lo está poniendo como un requisito. Está sancionando, este juzgado está sancionando algo que todavía no hace. Lo nuevamente comentamos. Hay que diferenciar entre un derecho de autor y un derecho de acto. Y aquí evidentemente está sancionando a una persona por algo que dice que tal vez haga, por un pensamiento, no por una conducta realizada. Otro punto importante es que de acuerdo al artículo 21 constitucional, la duración de las penas, la aplicación de las penas es exclusiva del Poder Judicial, en este caso del juez. Hace unos días hicimos un trámite solicitándole a un juez que diera por compurgada una pena de prisión. Dice que lo va
solicitar información al órgano administrativo para determinar qué tiempo lleva de pena. Cuando él impone 3 años de prisión, cuando ya están prácticamente excedido, y el órgano administrativo informa. Lo que pasa es de que esta persona cumplió la pena de prisión de robo del fuero común y a partir de tal fecha cumple la del fuero federal. Aún no está compurgada. Y dice el juez, es improcedente tu solicitud porque no está compurgada. Le decimos por escrito nuevamente, no, espérame. Yo no te pregunté qué preguntaras tú al órgano administrativo. La función es del juzgado y tú eres el juzgado. Tu obligación es decirme si está compurgada o no, pero no le pidas permiso a otra persona, a una autoridad administrativa. La obligación es tuya. Estamos en un recurso de revocación presentado el día de hoy. Vamos a esperar también su resultado, porque también consideramos que es una obligación del juez, no de la autoridad administrativa. Buenas tardes. Yo comenzaré parafraseando lo que en una ocasión nos mencionó el profesor Sarre, que el derecho debemos utilizarlo como una herramienta para el cambio social. Y considero que nosotros como operadores de este sistema estamos en una etapa de transición muy importante en la cual debemos de comenzar a cambiar ese paradigma, a ya no ver a la persona como un peligroso, como un delincuente, como poniéndole etiquetas, tratando la intención de reeducarlos, de rehabilitarlos, de tratarlos, sino verlos como unos sujetos autónomos, independientes, capaces de responder a sus actos y a la responsabilidad de sus actos. Entonces yo, por ejemplo, yo les puedo comentar lo que refería el maestro respecto de esa libertad que tiene la persona de decidir si ejerce esos derechos o no. Yo tengo, una persona, una defendida que tiene 50 años y que ahorita está llevando un proceso por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta de marihuana, y que por lo regular yo siempre solía decirles, saben que procuren trabajar, meterse a todos los cursos que se requieran. ¿Para qué? Para que puedan obtener una libertad preparatoria. Ahora con estos nuevos conceptos que nos viene a transmitir el maestro, pues el paradigma cambia, ¿no? Y ya a lo mejor la mentalidad, yo como defensora ya no es la misma, ya no es a lo mejor aconsejarles eso, sino dejarles a ellos la libertad de decidir si ellos efectivamente quieren cambiar de actitud, lo van a hacer. Esta señora, la verdad, a su edad me sorprendió y me dice, ¿sabe qué, licenciada? Ya estoy ahorita ya estoy trabajando, me voy a empezar a meter a cursos. Entonces veo una actitud positiva en ella, ¿no? Que es realmente sorprendente y es de lo que se trata, ¿no? Ya no, a lo mejor tenerlos como pobrecitos, vamos a tratar de cambiarlos, de ver de qué forma se van a rehabilitar, porque realmente no, eso viene yo creo que de dentro, ¿no? Y esa es la nueva forma que el Estado tiene, ya no verlo de una forma punitiva, de una potestad punitiva de rehabilitar ni de tratarlos, sino más bien de que ellos se asuman como unos sujetos de derechos. Esa sería mi participación. Bueno, ahorita pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, pero nada más para alusiones personales. Yo no quisiera decir, estos no son planteamientos del maestro Sarre. Yo creo que son planteamientos constitucionales y que, hay que examinarlos, ¿verdad? Y la Corte los ha examinado, etcétera, pero no es mi postura o mi proyecto. Que fue el marco teórico sobre el cual fue el maestro Sarre, no es que sea, no, sino fue el marco teórico que él en el cual nos ubicó. Probablemente ustedes sí ya, yo no digo que no estén ubicados, pero a mí me costó un poco hacer ese cambio dentro del marco teórico que el maestro Sarre nos explicó en las clases, en el curso taller. Pero sí fue importante porque me cambió la visión como defensora, sobre todo que he trabajado la mayoría de mi ejercicio profesional como defensora en ejecución de pena. Primero, cuando el órgano cuando el que decidía la concesión o negativa de los beneficios de ley era el órgano administrativo desconcentrado de prevención y rehabilitación social, antes dependiente de seguridad social, ahora de gobernación, y después fue casi lo mismo el continuar mi función como defensora pública en ejecución de penas ante el juez, ante el juez de ejecución, juez de distrito especializado en ejecución de penas. Entonces llevaba, por decirlo así, ese paradigma
muy conocido, muy tradicional, de una autoridad administrativa a una autoridad jurisdiccional. Pero el marco teórico, corrijo, proporcionado, que nos hizo ver la trascendencia, la importancia de ubicar a la etapa de ejecución penal en un contexto de derechos humanos. Eso es lo que probablemente no expliqué. No es, como dice el maestro Sarre, no es su propuesta, sino es sobre ese marco teórico que el maestro nos viene a explicar tan afortunadamente, que él se basa para proponer presentar una propuesta de reforma. Sí. Bueno, si gustan, continuamos con el periodo de preguntas y respuestas, que nos gustaría que más que preguntas fueran propuestas de ustedes también, que están también en este ámbito. ¿Quién quiere participar? Sí, adelante, abogado. Efectivamente, como lo refirió ahorita la licenciada, antes de usted, los planteamientos que están haciendo son muy novedosos para algunos de nosotros. Hay algunos abogados que llevan muchos años haciendo este tipo de argumentaciones en sus escritos respectivos, ya sea en conclusiones o bien en sus agravios, ¿no? Sí habría que decir, sin embargo, y como humildemente lo reconoció el maestro Sarre, estos puntos, estas propuestas no son nuevas, no tienen un lustro o una década, en realidad muchísimos años. Eso los principios de derecho penal de autor, derecho penal de acto, sabemos que viene de mucho atrás, el principio de lesividad, el de exterioridad, me parece a mí que lo trata muy bien Ferrajoli desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, no sé si en los 80s, cuando aparece su libro. Entonces, creo que hay que trasladar únicamente estos conceptos del derecho penal actual, moderno y democrático al área de ejecución de penas y que se respete estos principios y el debido proceso. Repito, no es nada nuevo porque hay algunos que llevamos algún tiempo haciendo hincapié en estas situaciones. Desafortunadamente, la judicatura también tiene un poquito que tener apertura para ver las cosas con otra mirada, tener una visión, no sé, más amplia, lo digo así yo, y estamos acostumbrados a una justicia lineal y vertical, que lo que dice la Suprema Corte, hasta que la Corte lo diga. En tanto no dice, los colegiados y los jueces de distrito difícilmente se van a apartar de ese criterio ya preestablecido. Entonces necesitamos, sí, trabajar fuerte, hacer argumentaciones, amparos. Nos preguntábamos hace poquito, ¿quién ha impugnado un dictamen, entre comillas, porque no creo que sea un dictamen, viéndolo estrictamente, en la fase de ejecución para desvirtuar y para hacer efectivo el principio de contradictorio y decir no se trata de un dictamen en todas sus letras y tenemos que combatirlo? No podemos, simplemente hay tal dictamen y se acabó y así te lo recetan y así se va y así lo toma en cuenta el juez para emitir su resolución interlocutoria, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros hemos interpuesto, por ejemplo, un amparo contra leyes para combatir el artículo 84 o para combatir los correspondientes procesales si es que es procedente? Creo que sí necesitamos cambiar porque ya hace mucho tiempo. Yo recuerdo todavía que los maestros, cuando estábamos en la universidad, nos decían el delito de vagancia y malvivencia, la embriaguez, esos quedaron hace tiempo sacados, salieron del código porque verdaderamente contravenían el derecho penal de autor, ¿no? De acto. Entonces hace tiempo que quedaron afuera, pero ahora esta misma actitud tenemos que llevarla a la ejecución, al derecho penal en ejecución, como dice el maestro Sarre. Entonces son conceptos ya viejitos, ya caducos, ya de tiempo, pero nosotros desafortunadamente no los hemos sabido manejar como defensores, o bien los jueces, la judicatura también, tal vez no les llegan los asuntos para que puedan pronunciarse, ¿no? Nada más un comentario. Efectivamente, estamos empezando en los juzgados de distrito especializados en ejecución respecto al cuestionamiento que hace el compañero.
en el sentido de que sí estamos impugnando, bueno, en el juzgado segundo, mi otra compañera ha tenido la oportunidad, sino dentro de su estrategia de impugnar el acta de Consejo Técnico Interdisciplinario desde el punto de vista que es un dictamen, porque es una pericial. Entonces ya la hemos estado impugnando. El gran problema que tenemos nosotros como defensores es que no tenemos, tenemos que tomar en consideración al familiar del sentenciado para que sea él el que nos proporcione los medios para designar el perito que en un momento dado, como lo ofrezcamos como defensa, y sí lo hemos llevado. Está a punto de resolverse en base a impugnando el dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario. También en el juzgado tercero, no tan 100%, pero sí se está llevando a cabo, sí se está impugnando vía de amparo determinadas negativas o resoluciones judiciales, pero que generalmente se quedan ahí porque se consideran incompetentes los juzgados y los están remitiendo a diferentes estados, y no hemos tenido la oportunidad de tener en la mano una resolución al respecto en vía de amparo. Si me permite nada más un último comentario, sin afán de generar una contradicción. Pero no me parece que sea un dictamen en todos sus términos, porque no está sometido al principio de contradicción. O sea, la defensa en esos dictámenes, yo decía entre comillas, no tiene la posibilidad de defender sus puntos de vista, ni presentar una opinión con base en su propio dictamen para poder contrarrestar. Entonces, no se hace efectivo. Ahorita que estamos hablando del tránsito hacia un nuevo esquema de justicia al acusatorio, no es tal. Pero, sin embargo, lo que hay que destacar es que ojalá y en las reformas y en la ley orgánica se establezca un sistema de periciales, una coordinación, un cuerpo de peritos para la defensa, para que verdaderamente haya igualdad de armas en ese aspecto. Si no, vamos a seguir dependiendo de la Procuraduría, y obviamente, ¿cómo te puedes... A ver, ¿cuándo nuestro enemigo nos va a ayudar a vencerlo? Efectivamente, como lo comenta el abogado, en materia federal no contamos con ese sistema de peritos por parte de la defensa pública. En algunos estados en el foro común sí los tienen. Pero independientemente de eso, se puede pelear. De hecho, cuando se da entrada al incidente, el mismo juez acuerda ofrecimiento de pruebas. No nos dice tienes prohibido probar. Nos dice qué pruebas quieres presentar y te da la admisión de que tú quieras. ¿Verdad? Si no quieres presentar ninguna pericial, bueno, no la quisiste. Se queda él únicamente con los supuestos dictámenes que emite el Consejo Técnico. Independientemente de ello, hay que pelearlo. Hay que buscar la forma de obtener un beneficio. Otro punto importante, si recordamos hace tiempo cuando empezábamos a tramitar libertades anticipadas, lo hacíamos siempre ante el órgano administrativo. Cuando llegaban a autorizarla, no fijaban ninguna condición, simplemente decían quedas en libertad y se acababa. Sin embargo, ahora en el juzgado de distrito, cuando la llegan a autorizar, ponen como requisito exhibir una garantía. Sin embargo, con fundamento en qué la están exigiendo. Claro, si le preguntamos al interno, ¿la exhibes hoy, te vas hoy? O nos damos al recurso y te vas dentro de 3 o 4 meses, pues dicen, la exhibo hoy. No nos dan la oportunidad de discutir vía legal ese punto. Pero hay que seguir trabajando para poder lograr algo en beneficio de la gente. Yo quisiera comentar aquí que, desde luego, en los casos particulares que ustedes tienen, pues, hay que valerse de los medios que están a nuestro alcance para lograr el resultado inmediato que favorezca a nuestro defendido. Es como en el tema, por ejemplo, de la defensa en la averiguación previa, que es una aberración en sí misma, ¿no? Pero pues hay que utilizarla hasta donde se pueda mientras esté el sistema así, ¿verdad?
y buscar que el sistema sea de pues defensa ante el juez y que el proceso empiece ante el juez y no empiece ante el Ministerio Público, que es el problema de fondo. Entonces, en ese sentido, sin contradecir sus estrategias de defensa en un momento dado, pero yo quisiera transmitir cómo lo importante, lo más relevante no es tanto buscar la efectiva o la igualdad de armas o la contradicción de los, entre comillas, dictámenes sobre la personalidad, sino que eso no se toma en cuenta. Es decir, es como si en el proceso quisiéramos decir, bueno, exigimos garantías procesales y contradicción y audiencia pública para determinar si el imputado estaba en estado de gracia o no cuando cometió el delito. Perdóname, eso no es relevante, ¿verdad? Punto. No es cuestión de que tengamos igualdad de un perito de la defensa y un perito de la acusación para ver si el procesado estaba en estado de gracia o no. Eso no nos interesa aquí. Bueno, pues igual no nos interesa a nosotros si la persona tiene o no, realiza o no actividades deportivas. Eso debe ser irrelevante y trascendente. O sea, hay que atacarlo de raíz, claro, como estrategia procesal puede ser independiente, al margen de eso, de cualquier forma no se sometió al proceso contradictorio, etcétera. Pero hay que acabar con eso de raíz. Fíjense, en el Distrito Federal, lo que se hizo fue que en la ley vigente se establece, se dice, bueno, como los consejos técnicos están muy amañados, pues vamos a crear un consejo judicial para determinar si la persona está ya readaptada, reinsertada, dicen, pero queriendo decir realmente readaptada o no. Bueno, es repetir el mismo error y duplicar los órganos que no tienen por qué cumplir esa función. Yo creo que podemos pensar en un sistema de filtros. Es decir, primero, esta conducta o este hecho al cual se le quiere dar relevancia jurídica, ¿es un acto jurídico o no es un acto jurídico? Es decir, la característica de la materialidad. ¿Es lesivo o no es lesivo? Siguiente, ¿se obtuvo con violación a derechos humanos o no? Porque el hecho de obtener una información que es confidencial es un hecho en sí mismo violatorio de derechos humanos. Entonces, ¿cómo vamos a introducir, cómo vamos a incorporar una prueba cuando fue obtenida violando el derecho humano a la libertad de conciencia? Si yo, ante el juez, tengo el derecho a permanecer en silencio, pues ¿cómo no he de tener derecho a quedar callado ante el criminólogo, el psicólogo? Fíjense, es ante el auxiliar, la autoridad administrativa es la auxiliar del juez, como ya lo hemos dicho, y este es el auxiliar del auxiliar. Y entonces, porque yo digo ante el auxiliar del juez, no deseo colaborar con su estudio de personalidad, muchas gracias, su test, ¿verdad? Entonces me ponen reacio al tratamiento, y eso me trae una consecuencia. Y si yo decido, a ver, hay constancia de que yo libremente, y efectivamente fue libre mi voluntad de someterme a ese test, a esa entrevista, a esos datos que van a llevar a un interno a decir a lo mejor con gran espontaneidad, ¿verdad? Y con gran sinceridad, ¿verdad? Pues si no consigo trabajo, pues voy a volver a lo de antes, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué va a atribuirle consecuencias? Pero yo le advertí, ¿sabe qué? Lo que usted dice le puede traer consecuencias negativas para su otorgamiento de libertad. Si no se lo advertí, pues estaría yo en un juego sucio. ¿Cuál igualdad procesal? ¿Cuál lealtad procesal? No advertirle que eso, lo que declare en su contra, le puede traer consecuencias negativas. Entonces no puedo tomar. Claro, exactamente, es una forma de esto es justamente la idea de transvasar las garantías procesales a la ejecución penal, como muy bien lo hacía ver el compañero. Entonces, si yo tengo la garantía de no autoincriminarme en el proceso, pues acá tengo que tener la garantía y el derecho a no autoincriminarme y todas las garantías relativas para no autoincriminarme, porque si a mí no me advierten que yo estaba en una entrevista, yo estaba hablando con la psicóloga, pensé que amigablemente, pensé que me estaba ayudando, ¿verdad? Y resulta que lo que yo le digo a la psicóloga, págatela, se va al expediente, y eso se toma en cuenta para privarme de una expectativa de libertad. Óyeme, que eso es deslealtad. 109 constitucional. Toda autoridad debe conducirse con lealtad. Entonces es invocable en vía de amparo también. Hay una garantía fuera del capítulo de derechos humanos, hay un derecho humano reconocido, se traduce en derecho humano reconocido fuera del capítulo de los derechos humanos de la Constitución. Podríamos tener otros filtros adicionales. Non bis in idem, ya lo hacía ver el compañero en la sesión.
en la sesión pasada y, bueno, este elemento ya me lo tomaste en cuenta. ¿Por qué me lo vuelves a tomar en cuenta? O sea, aquí viene una discusión, quisiera dejarla para una sesión posterior, ¿verdad? Porque tiene mucha profundidad y acepto el señalamiento del principio que hizo el compañero, ¿verdad? Digo, por principio hay que quitar todo lo que no sea conducta, es decir, lo que no sea conducta simplemente no entra, son formas de ser que rebasan el derecho penal. Pero la conducta aún así tenemos que verla y verla con este criterio, ¿verdad? Sí fue una conducta, pero vamos a ver, si realicé esa conducta, y entrando al tema incluso de las sanciones, me la sancionaste, vamos a discutir, vamos a verlo, hasta qué punto me puedes sancionar administrativamente y después en forma penal. Pero suponiendo sin conceder, como decimos, ¿verdad?, que me la aceptaras, vamos a suponer, como el ejemplo que ya señalábamos, para mantenernos en el mismo ejemplo, se me descubrió un aparato, un teléfono celular, hace 5 años, y está en juego mi libertad preparatoria. Ok. Y el que se me conceda o no se me conceda la libertad preparatoria se traduce en cuánto le gusta en términos de prisión, cuánto tiempo le ponemos. Denme 2 años, están en juego 2 años de prisión. Si se me da son 2 años. Ok. Y entonces, ¿dónde entra la proporcionalidad? Por un hecho que, además de que ya fue sancionado, dejando al margen esa discusión, es una infracción administrativa. ¿Cuál es la sanción máxima que amerita constitucionalmente una violación a un derecho administrativo, dentro o fuera de reclusión? 36 horas. Entonces, por un acto que ameritaría 36 horas y que además ya las ameritó, tú me estás imponiendo 2 años. ¿Y dónde está aquí también la seguridad jurídica y la prescripción? A ver, eso hecho ya, llévalo al olvido, hombre. No me vayas a recordar, imagínate con las penas que tenemos, la falta administrativa ya que yo cometí hace 17 años, ¿verdad? Oye, no, que no, hay un principio que ya eso va quedando olvidado, ¿verdad? Entonces, fíjense todos los filtros que tenía que pasar, de manera que si brinca todos estos obstáculos, ¿verdad?, lo único que podría afectarnos es en una porción mínima del beneficio, ¿verdad? Es decir, se diría la resolución, se le concede el beneficio, pero se le limita su duración, en vez de reducírsele en 2 años, se le va a reducir la pena en 1 año, 11 meses y X días, ¿verdad? Bueno, pero ya no es así esa idea de todo o nada, tiene el expediente manchado, ¿verdad? Como la marca, prohibición de las marcas, ¿verdad? La prohibición de las marcas acá, ya no nos marcan en la frente, pero nos marcan en el expediente, ¿verdad? Ahí está marcado, está etiquetado. Entonces, ahí está un campo, vamos, muy amplio para el litigio, y como decía la compañera María del Rosario, bueno, hay que vencer los obstáculos que se nos van presentando, pero sí tener esa claridad de ir impugnando, de ir invocando y haciendo efectivos todos estos derechos del proceso, porque creo que esta es una consecuencia de lo que decíamos de la resolución de la Corte, que no hemos todavía comentado en forma más extensa, que considera que toda esta materia es materia penal. Es materia penal. Yo creo que realmente con esa resolución que fue aprobada la tesis del Pleno, ahí sí del Pleno y unánime, ¿verdad?, por contradicción de tesis, con contradicción de jurisprudencia de colegiados, el 1 de octubre del 2012, yo creo que si se quisiera señalar una fecha, es en esa fecha cuando nace el derecho de ejecución penal, ¿no? Porque dice, todo esto no son los temas de una dependencia administrativa, ¿verdad?, como podrían ser los temas de la Secretaría de Salud o de cualquier otra dependencia administrativa, son los temas del sistema de justicia y tenemos que irnos por criterios judiciales y eso tiene, creo que, muchas implicaciones. Abogado. Gracias. Bueno, es un grave problema lo de la capacitación. Yo creo que hay una resistencia por parte de los operadores y por los operadores propios, porque ya teníamos acostumbrados un sistema, ¿no? Cuando nos toca capacitar en algunos estados de la República, todavía lo que es sistema penal acusatorio, hay una resistencia enorme.
cuantimás en cuestión de ejecución de las sanciones penales, porque malamente fuimos adoctrinados a raíz de otras entidades, por ejemplo Chile o Estados Unidos, donde hablan de un sistema penal acusatorio o un juicio oral como una triple instancia, etapa de investigación, etapa de intermedia y etapa de juicio oral, pero constitucionalmente, desde nuestra perspectiva mexicana, nuestro sistema no está basado en 3 etapas. En realidad se ha postulado que desde la perspectiva constitucional tenemos 6 etapas, ¿no? Pero bueno, de ahí el planteamiento, y aprovechando al maestro Sarre, hay una duda en cuanto a qué sucede en los estados donde no han tenido a bien implementar jueces de ejecución de penas ya vencido el término constitucional. Es decir, el 18 de junio del 2011 desatendieron la obligación constitucional y siguen operando bajo el régimen anterior, caso de Veracruz, entre otras entidades. Tuvimos un caso aquí en el Distrito Federal que muchos de nosotros conocemos, donde la reforma del 18 constitucional en su párrafo 4 del 12 de diciembre del 2005 nos daba una vacatio legis de 3 meses para la ley, 6 meses para la implementación, y el Distrito Federal desatendió esa obligación. Obviamente el quinto colegiado empezó a resolver amparos, resolvió en total 4 amparos donde determinó que el ciudadano, el menor de edad que estaba frente al Consejo de Menores, unidad administrativa, no era responsable de que el Distrito Federal desatendiera esa obligación, y la consecuencia fue una libertad lisa y llana, ¿no? Entonces, mi planteamiento es en ese sentido. ¿Qué pasaría si en estados como Veracruz, que no tienen implementado un juez de ejecución, se hace una petición de un beneficio preliberacional en estricto apego a sus derechos humanos, derecho enlazado el artículo 1 con el artículo 18? ¿Qué pasaría en razón a ese beneficio, donde no hay una autoridad expresa para que le pueda conceder, y no se puede constituir una autoridad exprofesa a la petición porque estaríamos violentando el 14 constitucional? ¿Qué pasaría en ese planteamiento? Porque tampoco es una responsabilidad del ciudadano que el Estado no haya atendido. ¿Qué pasaría? A ver, compañero, ¿usted está ubicándonos en el orden común o en el orden federal? El orden federal. Sí, sus 3 juzgados de distrito con competencia en toda la República. En el orden común, bueno, pues. Bueno, yo creo que aquí sería invocable analógicamente el criterio que siguió la Corte para determinar qué medio de defensa procedía cuando la ley ordinaria no establecía un mecanismo para impugnar la inactividad del Ministerio Público en su función persecutoria, el no ejercicio o desistimiento de la acción penal principalmente. Ahí se suscitó una contradicción de tribunales colegiados que fue resuelta por la Corte y estableció que en ese sentido no es responsabilidad de el ciudadano que el legislador no haya cumplido su tarea. Y siendo que el juicio de amparo es el más afín para la protección de estos derechos, entonces utilícese el juicio de amparo, aunque no lo establezca expresamente. Ya después se reformó la ley de amparo para así establecer el juicio de amparo por no ejercicio en contra de la acción penal, pero utilícese el juicio de amparo como procedimiento judicial para proteger a la víctima ante el no ejercicio o el abandono de la función persecutoria del delito. Entonces aquí, con ese mismo argumento, usted, juez de distrito, entre al conocimiento del fondo y resuelva sobre la petición del otorgamiento de los beneficios que estoy solicitando con plenitud de jurisdicción. Punto. Y con criterios constitucionales nos da la ventaja. Yo creo que eso también nos da la enorme ventaja, pues, que no tenemos que someternos, más vale someternos a la Constitución y ir al juicio de amparo que tener que transitar por leyes que no se apegan a esos criterios constitucionales. Y eso es consecuencia también de que la materia sea penal y que no estemos obligados a recurrir procedimientos ordinarios. Pero aquí, como no existe el procedimiento ni la autoridad, como bien lo señala el compañero, pues constitúyete, tú eres la autoridad, tú, juez de amparo, resuelve directo. Y creo que si rebasamos de esa forma y suplimos la ausencia de una reglamentación, una legislación propiamente en lo federal o en lo local, podemos tener avances muy, muy importantes. Muy bien, pues ahora estamos muy pacíficos. A ver,
Compañera. Bueno, yo no soy defensora pública, de hecho yo vengo del órgano administrativo, no de ejecución de sanciones, vengo de centros federales, y lo que sí me gustaría es de que ustedes tuvieran un poquito más de apertura en cuanto a lo que son los establecimientos penitenciarios. He estado de acuerdo con todas sus opiniones, de hecho, sí comparto, ahora sí que esa, misión que tienen, y que obviamente es como dice usted, es cambiarnos el chip a todos, no nada más a los jueces, sino a los que también estamos dentro de la administración, pero sí se me hace un poco difícil, por ejemplo, en materia federal, porque si bien es cierto, los centros estatales, que son de materia común, pero que incluso tienen internos federales, los centros federales que tenemos ahorita están considerados como de máxima seguridad, que desde mi punto de vista también es una etiqueta, porque desde que entra un interno ya es de máxima. Entonces, ahí cómo se va a combatir precisamente esa etiqueta, porque vienen desde PGR, y eso es algo que yo también no he estado de acuerdo, porque desde que solicitan, por decirlo, en un internamiento, es de, ¿sabes qué? Ya tiene un perfil peligroso, o pertenece a tal cártel, mételo a un centro federal. ¿Cómo se va a combatir o cómo vamos a cambiar esa ideología? Precisamente esa estigmatización es la que tenemos que ir dejando atrás. Y hay tesis ya de la Suprema Corte en el sentido de que incluso los traslados los tiene que conocer los jueces de ejecución o los jueces de proceso, si en el lugar o para esa persona todavía no puede resolver un juez de ejecución. Entonces nosotros como defensores precisamente tenemos también esa tarea de que si nos están trasladando a uno de nuestros defendidos, ya estigmatizándolo y demás, podemos atacarlo vía de amparo también. De hecho, precisamente, cuando ustedes comentaron en la otra sesión respecto a los traslados, en ese sentido sí existen muchos criterios por los cuales se trasladan. Existen muchos acuerdos entre los estados en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario que precisamente acordaron que los internos que son federales van a centros federales. Y precisamente por eso ha sido muchos los traslados que se han hecho. Otra cuestión es que los internos que son comunes, pero que tienen medidas especiales de seguridad, obviamente informando al juez de donde está su proceso, pueden ingresar a un centro federal. Pero es esa cuestión, o sea, ¿por qué también manejar que ciertos centros son de máxima, de media o de mínima seguridad? Perfecto, compañera, pues para nosotros es muy valioso que usted esté aquí con nosotros, porque es muy importante que todas las autoridades puedan participar y puedan discutirlo, ¿no? Y máxime, con esa apertura que muestra y sensibilidad, yo diría también. Bueno, creo que aquí hay dos temas. Uno es el traslado, que ya, tiene sus exigencias, por supuesto. El trasladar a una persona es una manera de afectar la naturaleza de la pena. Y por lo tanto es materia completamente jurisdiccional, y precisamente ahí fue donde se pronunció el Pleno de la Corte sobre un traslado, ¿verdad? Esto es del resorte jurisdiccional. Ahora, el tema de los centros, el Estado tiene toda la facultad de establecer centros de distintos niveles de seguridad, pero lo que no puede hacer es esa autoridad auxiliar del juez, es agravar y hacer más aflictiva la pena bajo criterios de seguridad. Y eso es impugnable y es tutelable judicialmente. Es decir, a mí, supongamos que ya me justificaron un traslado, que tenía muchas exigencias y muchas implicaciones muy fuertes, especialmente cuando la persona es procesada por las implicaciones que implica para el derecho a la defensa, ¿no? Lamentablemente desde el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales no ayuda nada. Y el 18 constitucional, último párrafo, tampoco ayuda, en cuanto que establece que no solamente delincuencia organizada, sino procesados y sentenciados por medidas que requieran medidas especiales de seguridad pueden ser trasladados a otro sitio. Entonces, nos está limitando muchísimo ahí, ¿verdad? Creo que esto se tendrá que pelear en los tribunales internacionales y eventualmente tendrán que venir resoluciones internacionales, porque habrá muchos mexicanos que digan: no fuimos juzgados, no se respetó nuestro derecho a la defensa porque cometí mi delito en un juzgado, me procesaron en una entidad, me procesaron en una entidad distinta y yo estaba preso en una tercera entidad. Digo, quiero que me expliquen
¿cómo se puede hacer valer el derecho a la defensa así? O sea, ¿qué nos sirve todo un planteamiento de oralidad, de inmediatez, etcétera, cuando está dadas estas condiciones, esta falta de proximidad con la defensa, ¿verdad? Es decir, estos juicios telejuicios, ¿verdad? Queremos juicios orales, no telejuicios, ¿verdad? Bueno, entonces, visto esto, yo creo que hay otro tema, es la gravedad de la pena. La autoridad administrativa no puede aumentar un ápice la pena porque viola el 21 constitucional. Entonces, que me puede poner la pared más alta, ¿verdad? Pues sí, puede poner un sensor, un visor, observarme, poner un segundo círculo de seguridad afuera del centro, ¿verdad? Tanquetas allá afuera, que las ponga, ¿verdad? Eso será sujeto a criterios de racionalidad, ¿verdad? Pero no puede hacerme la pena más grave, ¿verdad? Ninguna pena dice, usted va a estar preso en medidas tales que va a tener 23 horas de encerramiento en la celda y 1 hora de luz del sol. Ninguna sentencia he visto yo que lo diga. Entonces la autoridad administrativa está agravando la naturaleza de la pena, está violando la Constitución ahí. Entonces el gran reto del derecho de ejecución penal es cómo lograr ese cumplimiento cabal de la pena sin excesos como siendo que el auxiliar no lo tiene bajo su vista. ¿Cómo lograr el mecanismo, cómo lograr los procedimientos para que con resoluciones judiciales se imponga la ley y se imponga el cumplimiento de la sentencia en sus términos y no se siga de largo la autoridad administrativa, no imponga sus propios criterios, no modifique la naturaleza de la pena? Entonces yo creo que esa es una exigencia que tiende a violarse. Yo creo que se viola la modificación de la pena en dos grandes sentidos. Por un lado, en los centros de alta seguridad hay excesos de ese tipo, se agrava deliberadamente el carácter aflictivo de la pena bajo criterios de seguridad. Y por el otro lado, en los centros locales se agravan las condiciones de inseguridad personal, de vulnerabilidad y de extorsión y otra serie de problemas. Es decir, son problemas de distintos signos, pero ni unos ni otros, como regla general, se cumple cabalmente con el derecho y con el título de ejecución, y lo que impera es, en los centros locales, un derecho penal subterráneo, el derecho de los autogobiernos, el derecho de las extorsiones y de las mafias que, en conjugación con custodios internos que tienen poder, dominan a los internos más débiles, y en los centros federales el abuso de la pena por parte de la propia autoridad institucional. Lo que queremos no es que no exista ni uno ni otro, sino un apego a los términos legales de la pena impuesta y un respeto pleno a la autoridad judicial que impuso su pena. Perfecto, pues yo creo que podemos dar por terminada la sesión y nos veremos en 8 días. Han recibido los materiales, les mandaremos más materiales y así tendremos otras 2 sesiones adicionales antes de entrar a la parte del taller. Buenas tardes.